Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Francisco García Burgos. Él es estudioso de este tema, autor del libro Después del Papa Francisco que sigue, una mirada al futuro cónclave. Francisco, qué gusto saludarte, muy buenos días. David, muchas gracias por tu entrevista, muchos saludos a tu auditorio, para ti, para todo tu equipo, como siempre. Oye, es un tema complejo y que, como comentábamos al inicio de este espacio informativo, y de alguna manera también lo dice la presidenta de México, hablar del Papa, y bueno, en este caso obviamente el Papa Francisco y su fallecimiento, es hablar de algo mucho más grande que la Iglesia Católica. O sea, la influencia de una figura de esta naturaleza tiene muchísimas aristas que vale la pena comentar, y evidentemente vamos a hablar de esto que planteas en tu libro en cuanto al cónclave. Yo creo que dices muy bien, David, porque se trata de una figura que no solo es importante para nosotros los católicos, a quienes les mando por supuesto un abrazo de pésame por esta noticia, sino para todo el mundo por la figura tan relevante que tiene el líder de más de 1.300 millones de católicos en el mundo. Es una figura política, es un jefe de Estado que interviene en muchos asuntos de la vida diaria, en temas tan complejos como la pobreza, la migración, en fin, todo lo que ya sabemos. Se trata de la elección de un líder que tiene estas características, ¿no? Oye, y también muchos datos que van surgiendo conforme van avanzando las horas, porque también nos remite al fallecimiento del Papa Juan Pablo II, porque él también murió en abril del 2005, pero bueno, mera coincidencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Francisco? Fallece el Papa, y aunque muchos a lo mejor nos ha tocado ver a través de las transmisiones en televisión cómo se da una sucesión de esta naturaleza, ¿qué es lo que vale la pena comentar? ¿Qué es lo que deberíamos de saber en una situación de esta naturaleza? Sí, pues ambos papas fallecieron en unas fechas muy cercanas, tanto en el calendario normal como en el calendario litúrgico. Es una coincidencia interesante, ¿no? Mira, yo creo que la Iglesia ahorita lo que va a pasar es que entra en un periodo de 15 días que se llama la sede vacante, en el cual pues todo se suspende, ¿no? Dicen que en Estados Unidos cuando muere el presidente entra el vicepresidente, e inmediatamente cuando muere un rey luego entra el sucesor, pero en la Iglesia cuando muere el Papa todo se para, todo se detiene. Entonces son 15 días que se llama sede vacante. Después de esos 15 días empezará el cónclave, entre 15 mínimo, 20 días máximo, para que el cónclave se reúna, que son los cardenales que se van a juntar a elegir al nuevo Papa, y que pues a partir de ahí saldrá el humo blanco y veremos qué viene. Yo pienso que los cardenales tendrán en consideración, por un lado, los temas internos de la Iglesia, es decir, cuáles son las prioridades, en dónde deja Francisco los temas que él está impulsando, hasta dónde se quiere seguir con ellos, hasta dónde no. Y por otro lado también la situación mundial, la situación del mundo, pues se trata de un líder mundial al que se va a elegir. Para muchos estamos al borde del inicio de una tercera guerra mundial, pero aún si no lo fuera, pues hay conflictos como el de Israel y Gaza, el de Ucrania y Rusia, el de Myanmar, Sudán, en fin, hay una tensión mundial en la cual pues, la voz que dirige la Iglesia Católica tendrá algo que decir. Y en ese sentido los cardenales sí considerarán que sea un candidato que tenga una presencia diplomática mundial también, ¿verdad? Y me imagino que justamente por eso se dan estos tiempos para estos procesos, en un ritual que tengo entendido es, Francisco, milenario. Sí, es un ritual que se ha venido cambiando a lo largo de los años, pero por decirte un dato nada más, hace más de 800 años que no se elige a alguien que no sea un cardenal, porque en teoría todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica pudiéramos ser electos papa. Pero bueno, a lo largo de los años se ha venido cambiando el ritual, se ha venido, digamos, llegando a la forma que tiene actualmente, ¿no? Y esa forma es la que veremos específicamente en el cónclave. Ahora lo que va a pasar a partir de mañana es que empiezan lo que se llaman las congregaciones generales, que es decir, todos los cardenales presentes en Roma se empezarán a juntar diariamente para expresar sus puntos de vista respecto de cómo ven la Iglesia, cómo ven la situación en el mundo. Este análisis es un análisis donde los permite conocerse a ellos, porque son 250 cardenales, pero 135 con derecho a voto, David. Pero no se conocen tanto entre sí, vienen de todos los rincones del mundo,
y no se reúnen con tanta frecuencia como para saber unos de otros. Y estos 15 días, entre otras cosas, sirven para eso, para conocer a los cardenales, cómo piensan, qué rumbo llevaría uno, qué rumbo llevaría otro, y pues tomar esa decisión final, ¿no? Oye, ¿y quién bueno, los cardenales evidentemente son quienes llevan la batuta, pero ¿quiénes se encargan de organizar el proceso, de poner orden en todo esto? ¿Son los que ya están en el Vaticano? Sí, es una pregunta muy interesante porque hay dos roles fundamentales aquí. El del camarlengo, que es el cardenal Kevin Farrell, el legionario de Cristo, que es quien anunció hace unas horas el fallecimiento del Papa Francisco. Él es el camarlengo, digamos, el que queda a cargo de todo, pero también tiene una autoridad limitada, no es un papa en funciones, digamos, es simplemente un encargado administrativo de que todo el proceso de sucesión transcurra como debe ser. Y la segunda figura es el cardenal decano, que es el cardenal italiano Giovanni Battista Re, ya un cardenal de 91 años con una lucidez y fuerza física asombrosa que vimos ahora en la liturgia pascual el sábado que presidió, y él es el decano del colegio cardenalicio, es decir, coordina todo el trabajo de los cardenales en estas congregaciones generales, en el cónclave. Él lo va a encabezar hasta que empiece la votación, porque tiene más de 80 años y ya no puede votar. Pero mientras eso empieza, él está a cargo de todo lo que sucede en el colegio. Entonces el camarlengo y el decano del colegio son las dos figuras principales. ¿Y cuánto tarda el proceso de votación? Porque aunque mi memoria no me permite irme tan atrás, sé que ha habido momentos de sucesión cuando fallece un papa y hay que elegir a otro, en los que he visto la sorpresa de que se ha resuelto muy rápido, y otros, Francisco, en los que ha tomado muchísimo tiempo. Sí, ya en los últimos siglos no ha pasado de 3-4 días cuando mucho que se elige. El primer día que se juntan los cardenales, cuando ya se encierran en la Capilla Sixtina, hay una votación. Los días subsecuentes hay 4 votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Después de cada votación veremos que sale humo de la chimenea de la Capilla Sixtina. Si es negro es que no han llegado a la elección de 2/3 partes que se requieren. Y si sale blanco, pues ya se eligió el Papa. Entonces podemos esperar un cónclave breve, no más allá de 3 días, no creo que eso suceda. Y el cónclave más largo duró casi 3 años, pero allá en el año 1200, 1300, donde tuvieron que encerrar a los cardenales y racionarles el agua y la comida para que decidieran después de tanto tiempo sin lograr llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ya recientemente son de 2-3 días. Oye, ya solo nos quedan unos segunditos, evidentemente, sí. Apenas es una probadita para un tema tan importante y complejo como este, Francisco. Pero bueno, tu libro, después del Papa Francisco, que sigue una mirada al futuro cónclave, está disponible de manera electrónica en plataformas como Amazon. Algo para cerrar, Francisco, ¿con qué mensaje nos deberíamos de quedar, más allá de los tecnicismos y de, sí, es importante entender todo esto, por supuesto, pero me imagino que más allá de eso, como decíamos al principio y creo que coincidíamos, es una figura muy importante para el mundo, no solamente para la Grey Católica? Yo diría 2 cosas, David. Una, pues mucha oración por los cardenales, por lo que viene, por la Iglesia, por lo que va a suceder, para que se dejen iluminar por el Espíritu Santo y guiar hasta donde tengan que llegar, a elegir al más idóneo. Y la otra, muy atentos al proceso, hay que seguir muy de cerca lo que está pasando y conocer a los posibles candidatos. Yo en mi libro, que me hace favor de mencionar, propongo 14 posibles candidatos que pudieran salir de ellos o no el siguiente Papa, entre los cuales está el candidato mexicano, el cardenal Carlos Aguilar, por supuesto, y bueno, ya hablaremos de eso en otro momento si gustas, pero diría que son las 2 cosas, de mucha oración y muy atentos a un proceso que es un proceso interesantísimo que recoge tradiciones de 2000 años de Iglesia, ¿no? Y ahí en el libro las propuestas de García Burgos en este sentido, incluyendo entonces solo un mexicano en las propuestas. Sí, el cardenal Aguilar es uno de los cardenales más sobresalientes en la Iglesia en el mundo, tiene todas las credenciales habidas y por haber para poder ocupar la sede de Roma y ser el próximo Papa, pero bueno, ya veremos qué dicen los cardenales, ¿no? Oye, Francisco, te agradezco enormemente tu tiempo y si me lo permites, seguiremos en contacto conforme avance este proceso para que nos ayudes a entenderlo. Me dará mucho gusto, te agradezco mucho, un saludo para ti, para la audiencia y para todo tu equipo, muchas gracias. Gracias, es Francisco García Burgos, es estudioso de este tema, autor del libro Después del Papa Francisco que sigue, una mirada al futuro cónclave.